Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a un evento más de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. En esta oportunidad presentaremos a la magíster Leslie Tantalián Oliva. Ella es licenciada y magíster en Psicología por la Universidad Ricardo Palma y hablará en esta conferencia acerca del tema sobre la importancia de aprender a pensar. Por favor, magíster Tantalián, puede comenzar cuando guste. Buenas tardes, muchas gracias. Permítame que voy a compartir el video y voy a compartir pantalla. Es un gusto el día de hoy estar con ustedes definitivamente. El día de hoy también les he preparado una pequeña presentación. Vamos a hacerla esta vez en Geniali. Cuando estoy en Geniali ya no veo la pantalla del Blackboard. Me gustaría saber si es que se ve. ¿Me podrían alguien dar una información? Sí, se ve. Sí, excelente, listo. Entonces, como les decía, es un gusto estar hoy día con ustedes. Quería compartir este tema porque me parece muy interesante y me parece que es necesario tenerlo en consideración. Creo que es algo que ya está se da por sentado y ahí creo que está el pequeño problema, porque a veces las cosas como más simples son las que dejamos de lado. Y pues simplemente con esta presentación quiero recordarles algo que es muy importante, que probablemente ya se hayan dado cuenta, pero vamos a recordar cosas con los que ya sabemos y con los que no sabemos, pues vamos a aprender un poquito más. Entonces, ahora empezamos con la importancia de aprender a pensar. Primero quería como comenzar con un versus, porque existen pues mitos y realidades acerca de nosotros, los seres humanos. Entonces, vamos a empezar por aquí con los mitos. Y bueno, uno de los mitos es que nosotros, por nuestra propia naturaleza humana, en teoría tenemos como la capacidad, bueno, sí tenemos la capacidad, pero es como que viniera gratis el tener un pensamiento crítico. ¿Está bien? Y eso es un mito, no es real. También se piensa que lo que es conocimiento y pensamiento es sinónimo. Sin embargo, el pensamiento lo vamos a desarrollar hoy día y conocimiento está más relacionado, por ejemplo, a la cantidad de información que yo puedo estar manejando. Y bueno, que al final, como somos seres racionales, no necesitamos aprender a pensar. Y esto es totalmente equivocado. Vamos a ver en verdad qué es lo que pasa. Es decir, vamos a ver lo que es lo real, la realidad. Lastimosamente, mucho del pensamiento que nosotros tenemos es arbitrario, es parcializado, es distorsionado, muchas veces incluso estamos desinformados y muchas veces incluso también estos pensamientos o este producto del pensamiento pues lastimosamente va a ser prejuiciado, o sea, va a ser producto de un prejuicio que nosotros tenemos. Algo también que es real es que nuestra calidad de vida está relacionada estrechamente con nuestros pensamientos, porque en realidad cuando, por ejemplo, vamos a tomar una decisión, pues normalmente previo hay todo un procesamiento de información que está relacionado con el pensamiento. Y si yo proceso mal la información, voy a tomar decisiones equivocadas. Y ahí es donde yo no me voy a sentir cómodo, me voy a poner triste o no me puedo frustrar porque no tengo el resultado que yo quería, que yo necesitaba, que yo deseaba. Entonces todo esto de acá va afectando mi calidad de vida. ¿Qué es la calidad de vida? Así como una pequeña definición, es esta satisfacción que yo puedo tener con mi vida en general, o sea, pensando en un ámbito personal, pensando en un ámbito profesional, académico, relacionándolo también con mis amistades, con cómo me llevo con otras personas. Y también otra realidad es que la verdad es que como cualquier cosa que aprendemos, necesitamos ejercitarlo. Y el pensamiento también necesitamos ejercitarlo. Es necesario que consideremos que el pensamiento es
como cualquier otra cosa que queremos aprender, como matemática, o si queremos aprender a tejer, o si queremos aprender a cocinar. Normalmente a la primera no nos sale tan bien, pero la práctica es lo que va a hacer que cada vez el producto sea mejor. Y el pensamiento no es ajeno a eso. Así que tenemos que practicar. Bueno, entonces vamos a ver que, por ejemplo, creo que esto ya lo había dicho anteriormente, pero vamos a hacerlo como un poquito más específico. Es que solemos tomar decisiones apresuradas. Una vez más, esto creo que es algo que he visto mucho en mi práctica como docente, en mi vida profesional, en mi vida personal, que somos muy rápidos para como dar respuestas ante ciertas preguntas, pero no nos tomamos el tiempo para reflexionar acerca de esa pregunta y ponerme a reflexionar de cómo yo voy a responder ante ello. Entonces, tomamos decisiones apresuradas, respondemos rápido y no necesariamente esa respuesta es adecuada o me va a ayudar, por ejemplo, a lograr mi meta, mi objetivo o no sé, resolver ese problema. También solemos tomar decisiones sin tener la información completa. Entonces, por ahí llega una información, por ejemplo, en pandemia, que se dieron tanto estas fake news, que estaban relacionadas a información que no tenía como una base, y esto generó más ansiedad a la población porque gracias a las redes sociales como que se viralizaba la información y era información que muchas veces era preocupante, generaba ansiedad, pero la tomábamos como cierta. O sea, no nos poníamos a pensar, por ejemplo, de dónde venía esa información, quién lo había dicho, era una persona que conocía del tema, esta información era producto tal vez de una investigación previa, porque o sea, simplemente porque la información llegaba a mí, yo la tomaba como real. Y eso también tenemos que tener cuidado, porque como les digo, o sea, ha pasado ya en esta época de pandemia que mucha gente se volvió mucho más ansiosa, que la ansiedad en realidad se intensificó por un tema de estas fake news, porque nos daba miedo las informaciones que llegaban por diferentes redes sociales. También es cierto que nos dejamos como llevar por los rumores e incluso somos como muy fáciles para dar opiniones acerca de ese rumor que me llegó. Entonces, a veces tenemos esa mala costumbre de que alguien dice algo malo de otra persona y por ahí sí, bueno, es que yo le he visto haciendo esto y aquello, pero muchas veces, una vez más, es información que puede estar como muy sacada de contexto. Y si nosotros sacamos de contexto las situaciones, informaciones, incluso imágenes, se pueden interpretar de muchas maneras. Entonces, el contexto en nuestra realidad es muy importante. No debemos dejar de lado el contexto. Porque, una vez más, hasta una imagen sacada de contexto puede interpretarse de 1000 maneras y lastimosamente no solemos interpretarla de la mejor manera o de una manera positiva. Lastimosamente nos vamos a interpretar esa información, esa imagen o lo que llegue a nuestras manos de forma negativa. Una vez que, por ejemplo, la fama de una persona ha sido, entre comillas, manchada, es muy difícil que esa mancha se quite. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando lleguen rumores, por ejemplo, de otras personas, porque una vez más, si no tenemos claro de dónde viene, si no estamos seguros de lo que está pasando, lo mejor que podemos hacer es siempre ir a la fuente. Otro tema importante es que muchas veces al tomar decisiones, tomamos decisiones, claro, yo deseo tomar la mejor decisión en ese momento, es cierto, con la información, poca o mucha que tenga, sin embargo, nos olvidamos de las consecuencias a largo plazo. Si nosotros al tomar decisiones no nos ponemos a pensar en esa consecuencia a largo plazo, esa decisión que en un inicio yo creía que era la mejor, puede ser no tan buena. Entonces, hay que pensar en presente, sí, de hecho, pero también hay que considerar qué es lo que podría pasar si es que yo implemento esta decisión que he tomado.
a futuro. Y bueno, que continuamente también nos olvidamos que nosotros decidimos ser felices y nosotros decidimos ser felices bajo nuestra toma de decisiones. Y una vez más, ¿por qué estoy hablando tanto de la toma de decisiones? Porque es producto de este proceso, de este pensar, de este pensamiento que yo puedo tener. Entonces, si yo tomo buenas decisiones, voy a ser feliz. Si yo tomo malas decisiones, obviamente no voy a ser feliz. Y yo sola o yo solo voy a empezar a ponerme trabas y me voy a alejar de esas metas, de esos objetivos, de esos sueños que yo tenía. Recordemos que todo lo que pasa en nuestra vida es en su mayoría producto de nuestras decisiones. Malas o buenas, las consecuencias las sobrellevamos nosotros como personas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar seguir con estas malas prácticas de las que acabamos de hablar? Pues es necesario aprender a pensar. ¿Está bien? De hecho, no es sencillo aprender a pensar, pero el esfuerzo, el tiempo, en realidad vale mucho la pena, porque una vez más está relacionado a qué tan feliz puedo ser después de haber aprendido a pensar de forma adecuada. Y hablamos de forma adecuada porque de hecho, no todo producto del pensamiento va a ser como válido, no todo producto del pensamiento va a ser algo bueno que nos va a ayudar a lograr nuestras metas y nuestros objetivos, sino que, como les decía desde un inicio, si es que no procesamos bien esa información o estamos desinformados, no tenemos toda esa información que me va a permitir ver el contexto, la realidad, la situación del problema que se me está presentando, pues me voy a perder en ello y no voy a tomar una decisión acertada. Entonces, ¿qué es pensar? Vamos a ver qué es pensar. Una forma sencilla de tratar de explicar qué es pensar es decir que es esta actividad mental por la cual nosotros vamos a lograr productos y esos productos son los pensamientos. Entonces, según la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, en este año, si nosotros buscamos la definición de pensamiento, vamos a encontrarlo como acción y efecto de pensar. Es decir, podríamos decir, en otras palabras, obviamente, que pensamiento es este producto de la acción de pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué es pensamiento? Es, creo, una buena pregunta, ¿no? Porque no se está como definiendo tan específicamente. Entonces, creo que lo importante es revisar algunas definiciones acerca de lo que vendría a ser pensamiento y no solamente quedarnos con esta definición que es los efectos de pensar o el producto del pensar, ¿sí? Otra definición de la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es que pensamiento es formar o combinar estas ideas, juicios en nuestra mente. También tenemos otros autores como Beas que nos dice que el pensamiento es un proceso cognitivo que de alguna manera va a hacerse de forma consciente y va a tratar de entender un problema que se nos presenta. Ahora, según Palacios y Cabrera, en el 2020, nos dicen que, por ejemplo, son procesos mentales de carácter simbólico porque en realidad no son tangibles, no los vemos, y bueno, la idea es que se relacionan entre sí. Y bueno, Vega en el 84 nos dice que es esta actividad que no es rutinaria porque al final yo decido hacerlo, yo decido empezar a pensar, yo decido de alguna manera tratar de lograr ciertos pensamientos después de todo este procesamiento de información. Es decir, no es gratis, es una acción que yo voy a hacerla de forma guiada, porque yo decido que quiero pensar, yo decido que necesito al final lograr un pensamiento del tema que sea. Para poder lograr entender un poquito más el pensamiento, lo que pasa es que en realidad es un tema un poco abstracto. ¿Está bien?
Y al ser un tema abstracto y al ser un tema que también, según los diferentes autores, podemos lograr diferentes definiciones, es que se hace más complejo el poder definirlo. Todos hablamos de pensar, todos hablamos de pensamiento, pero cuando queremos definirlo es como, ok, ¿y ahora cómo lo explico? Es un poco más complicado. Es como que todos tenemos una idea de lo que es, pero a la hora de tratar de transmitirlo es otra historia. Vamos a tratar de traer ese concepto intangible, esa idea intangible, a algo un poquito más tangible, si se puede llamar así. ¿Por qué también decimos que el pensamiento es un poco intangible? Porque en realidad también ocurre en instancias internas de nuestra mente. O sea, una vez más, estamos hablando de procesos psíquicos que no se ven. Y cuando no se ve es como un poco más difícil de explicar también. Por ahí viene la dificultad de esto. Y bueno, no solamente es difícil de explicarlo, sino también es un poco difícil de estudiarlo. Sin embargo, ahora con todas las los nuevos conocimientos, el avance de la ciencia, pues se están empezando a manejar, por ejemplo, máquinas que nos permiten, por ejemplo, entender un poquito más lo que es el pensar, el pensamiento, ya de una forma un poquito más orgánica. Pero el día de hoy no nos vamos a centrar tanto en eso, en realidad. Vamos a centrarnos más en definiciones. Entonces, pensamiento en sí es un proceso. Es importante entender que es un proceso porque tienes como pasos para seguir, que son secuenciales y que definitivamente están relacionados con la edad cronológica, porque a su vez están relacionados con el sistema nervioso central. De acuerdo al desarrollo del sistema nervioso central, es que nosotros vamos a tener la capacidad de procesar cierta información. Es más, en las neurociencias, que ahora están tan de moda, se está viendo justo eso, que cuál es la capacidad del sistema nervioso para poder manejar ciertas informaciones desde que nacemos. Entonces, por ejemplo, se ha visto que más o menos hasta los 3 años el sistema nervioso está como más centrado en reconocer estímulos visuales, estímulos táctiles, estímulos auditivos, y es por eso que también, por ejemplo, se está tratando de ver que haya un cambio en la currícula. Entonces, que, por ejemplo, la currícula aproveche que el sistema nervioso está como más sensible en esos sentidos y centrar, por ejemplo, la currícula de los niños en esos sentidos para que puedan desarrollar mucho mejor y aprovechar y potenciar esos sentidos en los que en esa etapa del desarrollo del ser humano el sistema nervioso central está como presentando más sensibilidad. También tenemos que el pensamiento es dirigido, como les decía, nosotros tomamos la decisión de utilizarlo y la idea es que normalmente nosotros estamos pensando constantemente para resolver problemas. Ojo, resolver problemas no quiero que se piense como un problema matemático o una tarea, o sea, constantemente estamos resolviendo problemas. Cómo llego a un sitio, qué me voy a poner hoy día, cómo estructuro mi horario del día, qué tengo que hacer, qué me falta, qué tarea tengo que hacer, si tengo, por ejemplo, que estudiar, qué curso tengo que estudiar, cómo lo voy a estudiar. Constantemente estamos pensando. De hecho, también el pensamiento nos permite elaborar conceptos y los conceptos son esta elaboración mental que yo puedo ir desarrollando para poder, con mis propias palabras, definir la información que yo he ido asimilando. Entonces, yo elaboro conceptos cuando entiendo algo y lo puedo explicar con mis propias palabras. No sé si se han dado cuenta que cuando hay información, por ejemplo, no sé, en la clase o nos explican algo X y no lo entendemos, no tenemos la capacidad de ponerlo en nuestras propias palabras. Solo cuando yo lo entiendo, lo asimilo, lo hice mío, recién ahí yo voy a poder explicarlo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y con las palabras que para mí van a explicar mejor esa información. Entonces, después de haber visto todo esto,
podemos, por ejemplo, definir cómo hacer un pequeño cierre en este caso y poder definir el pensamiento como este producto de pensar, sí, producto del pensar, pero este pensamiento nos va a permitir tratar de entender lo que nos rodea, la realidad en la que nosotros nos manejamos, y poder, por ejemplo, a partir de relacionar ideas, información previa, experiencias, conocimientos, poder tomar decisiones y resolver problemas. Entonces vamos viendo cómo el pensamiento es tan importante, el pensar es tan importante, porque al final nos acompaña todo el tiempo y nos va a ayudar a resolver problemas o en todo caso meter la pata, equivocarnos y alejarnos de las metas que nosotros tenemos. Considerando todo esto, es que quería hablarles un poquito ahora acerca de lo que es pensamiento crítico. En realidad el pensamiento tiene varios niveles y el pensamiento, como que el nivel más alto, por decirlo de alguna manera, es el pensamiento crítico. Entonces, la idea es que nosotros entendamos qué es pensamiento crítico. Es muy interesante porque las personas que logran desarrollar un pensamiento crítico son personas que están como son curiosas, son muy analíticas, les gusta reflexionar mucho acerca de lo que van viendo, de lo que van conociendo, de lo que van aprendiendo. Y de hecho tienen como base la razón y los principios de realidad. Es decir, si llega una información a una persona que es pensadora crítica, de hecho lo primero que busca es evidencias. Ok, ¿esta información es real o no es real? Por ejemplo, una persona que ha desarrollado pensamiento crítico no se asustaría por las fake news, porque de frente sería, ok, esta información me ha llegado, pero ¿de dónde viene? ¿Quién me la manda? ¿Quién es el autor? De pronto puedo investigar un poquito en internet acerca de este tema y esas preguntas que se va planteando con respecto a esa información, las va a ir resolviendo. Entonces, como les decía, es una persona que es muy curiosa y que está siempre atenta a la calidad de la información que llega a él o a ella en todo caso. También han logrado de alguna manera despojarse de todo prejuicio. Es importante este punto porque, como habíamos visto en un inicio, muchos de nuestros pensamientos son prejuiciados. Entonces, el prejuicio de hecho es algo negativo, ¿no? Porque muchas veces es una lectura negativa de esa situación, no es una lectura real de esa situación. Y bueno, lastimosamente también, por ejemplo, como cultura tenemos muchos prejuicios, ¿no? Por ejemplo, este tema de que nuestra cultura sea un poquito más machista y la idea de que la mujer se tiene que quedar en la casa, tiene que, no sé, cocinar, lavar, planchar y el hombre es el que tiene que mantener el hogar. Esto de hecho se está superando cada vez más, pero no significa que se haya superado del todo. Es algo sobre lo que todavía tenemos que trabajar. También los pensadores críticos tienen como objetivo poder conocer la verdad. Es por eso que, como les dije desde un inicio, ¿no? O sea, cuando le llega una información, está buscando de dónde viene esa información, al menos si esa información es real o no. Y algo maravilloso también del pensador crítico es que tiene mucha apertura para poder reconocer sus errores, porque de eso se trata, ¿no? O sea, es flexible y también es capaz de reconocer esos errores, o sea, tiene la capacidad de reconocer la importancia de otras opiniones, de otros puntos de vista, se da cuenta cómo estos pueden enriquecer una información y también está atento o atenta a las equivocaciones que puede tener. ¿Por qué? Porque la idea es siempre seguir mejorando, ¿no? Recordando que somos perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces, por regla, vamos a encontrar siempre algo que mejorar en nuestra vida y también en nuestro proceso de pensar.
Entonces, nuestra meta debería como apuntar a que nosotros podamos desarrollar un pensamiento crítico. De hecho, esto nos va a permitir, por ejemplo, analizar mejor, como les dije desde un inicio, la información que va llegando a nosotros, tomar decisiones adecuadas que realmente nos permitan ser felices, llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Y bueno, por aquí tenemos algo que todos podemos aprender a ser pensadores críticos. Es, como les dije, un poco trabajoso porque necesitamos tiempo, necesitamos constancia, necesitamos un poco de esfuerzo, pero una vez más vale la pena porque el resultado es maravilloso y muchas veces nos puede cambiar la vida de una manera que nosotros ni siquiera, no sé, nos habíamos atrevido a pensar. Y esto creo que se los digo un poco con conocimiento de causa, porque este tema es un tema que yo he ido ya enseñando desde hace unos 3 años y pues me ha ayudado mucho a trabajar cosas que yo no me había dado cuenta, como prejuicios, como a veces dar por sentado que una información es real y como les decía, o sea, son cositas que de pronto pueden ser consideradas como muy simples o hasta incluso tontas, pero que en nuestro día a día nos van a ir alejando de lo que nosotros deseamos. Entonces, les cuento que el pensamiento crítico está compuesto por un conjunto de habilidades y un conjunto de disposiciones. ¿Sí? Las habilidades están relacionadas con el componente cognitivo, que lo vamos a explicar ahora, y las disposiciones con un componente motivacional. La idea es que el pensamiento crítico sería entonces producto de este conjunto de componentes cognitivos y componentes motivacionales. O sea, están juntos, se interrelacionan, se nutren entre ellos y ahora lo vamos a explicar con un poquito más detalle. Por ejemplo, dentro de las habilidades tenemos la primera habilidad, que es interpretar. Si yo tengo la habilidad de interpretar, es que yo tengo la capacidad de poder entender la información que llega a mí. También, por ejemplo, tengo la capacidad o la habilidad de análisis, es decir, separar el todo de las partes. A veces podemos tener, por ejemplo, en nuestra carrera, al menos en la psicología, se manejan mucho las pruebas proyectivas. Y las pruebas proyectivas suelen ser dibujos. Y, por ejemplo, para que el psicólogo interprete este tipo de pruebas, es importante que vea el dibujo completo, pero también nos da mucha información el trazo, por ejemplo, el lugar en el que dibuja, en el lugar de la hoja en la que se dibuja, qué cuadrante es, si es izquierdo, si es derecho, y muchos más detalles. Entonces, por ejemplo, es súper importante tener la capacidad de ver, sí, ver el todo, pero también tener la capacidad de ver esas partes, esos detalles. También hablamos de la habilidad de explicación, que es esta capacidad para que nosotros comuniquemos nuestros saberes. Creo que hay muchas personas que conocen mucho de diferentes temas, pero lo cierto es que no todos tienen la capacidad de explicar lo que conocen, de dar a conocer sus saberes. La autorregulación, que es tener un examen constante de cómo estamos nosotros pensando y de hecho corregir lo que necesitemos corregir. También la evaluación, o sea, es súper importante saber que todo producto, todo pensamiento tiene ciertas fortalezas y ciertas debilidades. Si tiene más fortalezas, probablemente sea válido ese pensamiento, pero si tiene más debilidades, probablemente no sea real. Entonces, esta evaluación nos permite decir, ok, ya este pensamiento me lo quedo porque es válido, pero si yo me doy cuenta que es inválido, lo mejor que podemos hacer es descartarlo de inmediato, en serio que sí. Y bueno, la capacidad de inferencia, que es la capacidad que tenemos para desarrollar conjeturas, es decir, por ejemplo,
estamos leyendo un tema que nos encanta, que nos llama muchísimo la atención y vamos dándonos cuenta y, por ejemplo, conectando ideas, conectando conocimientos. Hace no muy poco tiempo estaba haciendo una clase con un grupo de primer semestre y estábamos en un tema X, pero les hablé un poco, por ejemplo, de la resiliencia y ellos se empezaron a conectar. Fue súper interesante porque empezaban a conectar lo que yo les estaba diciendo con el ejemplo de la resiliencia, más conocimientos de, o sea, información que les habían dado en otros cursos. Esa es la capacidad de inferencia, porque vamos conectando información y la vamos entendiendo mejor incluso. Y nos vamos dando cuenta que de alguna manera casi todo se conecta. Algo que me gusta explicar mucho cuando enseño es que para poder enseñar disgregamos información. Por ejemplo, no sé, hoy día me tocó enseñar sobre el lenguaje, hoy día me tocó enseñar sobre memoria, el otro día me tocó enseñar sobre inteligencia, pero la verdad es que todo en nuestro cerebro pasa al mismo tiempo. Entonces, reconocer que se disgrega para explicar, pero en la realidad es como que todo está junto. Y eso es súper importante. Reconocer esto es súper importante. Por eso, en el ejemplo que yo les daba, era que estos chicos se habían dado cuenta, pues, ¿no? Que los saberes que les estaban dando en otras asignaturas realmente se estaban conectando, a pesar de que eran temas, entre comillas, de asignaturas diferentes, pero todos trataban acerca del ser humano, entonces era entender cómo esta información se relacionaba una con otra, se nutría una con otra, y pues reconocerlo así les permitía entender mejor también todos los temas en general de los que hablaban en ese momento, ¿no? Ahora, tenemos este conjunto de componentes motivacionales, que son las disposiciones. Las disposiciones también se dice que están relacionadas a esta parte como más moral, más ética, porque la idea es que gracias a las disposiciones nosotros utilizamos adecuadamente las habilidades de las cuales acabamos de hablar. Por ejemplo, dentro de las disposiciones tenemos la entereza intelectual, que es luchar con nuestros propios prejuicios. Yo les había comentado hace un momento atrás que los pensadores críticos logran como desechar todos estos prejuicios que tienen. Y la entereza intelectual justamente es eso, ir en contra de estos prejuicios que están muy arraigados en nosotros, que muchas veces vienen pues de conocimientos de la cultura o ciertas ideas que tenemos desde casa, porque algunos pueden tener patrones de pensamiento como muy cerrados y pues crecemos en un ambiente en donde te han dicho, no sé, siempre que el cabello largo es para mujeres solamente. Y ese es un prejuicio. ¿Por qué? Porque de pronto si una persona que tiene esta idea de que el cabello largo es solo para chicas y ve a un chico con cabello largo, va a desconectar toda su idea, o sea, rompe su esquema. Y obviamente lo va a ver como algo malo, ¿no? Porque como este chico tiene cabello largo, si es un chico. Y solo las chicas tienen que tener el cabello largo. Entonces, el pensador crítico tiene la capacidad de despojarse de este tipo de cosas, ¿no? De estos prejuicios que están muchas veces arraigados, que vienen muchas veces de la familia, como les decía, incluso de ideas ya preconcebidas de las mismas tradiciones, de la misma cultura en la que nosotros nos desenvolvemos. La humildad intelectual, que es reconocer nuestras limitaciones, es decir, decir que sabemos lo que sabemos y pues estar en paz con la información que no conocemos, porque al menos ahora en la actualidad es muy difícil saber de todo, es imposible en realidad. Los conocimientos se generan prácticamente minuto a minuto, segundo a segundo y sería imposible conocer de todo. Entonces, reconocer que lo que conocemos está bien, con eso nos quedamos y lo que no conocemos, pues no tenemos que decir que sabemos más de lo que realmente sabemos. Cuando hablamos de empatía intelectual, la idea es como
tratar de entender por qué la otra persona piensa así, por qué la otra persona, por ejemplo, puede tener esta opinión, puede tener esta creencia, de dónde sale. De pronto nos damos cuenta que esta otra persona puede tener un prejuicio y no es como decirle, oye, está súper mal y tienes ese prejuicio, sino como la idea también sería tratar de, en ese diálogo, explicarle, ¿no? Oye, pero esto aquí, como que sus bases no son tan ciertas, o mira, acá hay otra información que te dice otra cosa. Entonces también ayudar a los que están a nuestro alrededor para que un poco puedan cambiar y superar estos patrones de pensamiento equivocados. Siempre con mucho tino, con mucho respeto, obviamente, ¿no? La autonomía intelectual también es súper interesante y muy importante, que es la capacidad de reconocer que cada uno de nosotros somos los propios protagonistas de nuestro aprendizaje. Y eso también va con las nuevas teorías de enseñanza-aprendizaje, en donde ponen como principal agente del proceso de aprender al aprendiz, cosa que es totalmente opuesta a esta idea ortodoxa en donde simplemente en una clase los alumnos se sientan, el profesor explica, el profesor es todista, sabe todo, y los alumnos solo tienen que escuchar y ni que se atrevan a preguntar. Ahora, pues, la idea es que sean curiosos, que pregunten, que reten, que incluso si es necesario que nos contradigan siempre, obvio, con información real, ¿no? No de lo que yo creo, sino que nos digan, por ejemplo, no, sí, pero usted dice esto, pero esto fue ayer, pues hoy día yo he leído esta información y esta información tiene esta fecha y dice otra cosa. Eso es lo que también genera mucho debate y genera que el mismo estudiante sea protagonista de su aprendizaje, que no se aburra y que no sea simplemente que escucha lo que el profesor dice. La integridad intelectual, que es ser honestos con nuestro propio pensamiento y someternos al mismo rigor y a evidencias que nosotros le pedimos a otras personas. Este concepto creo que es un poco difícil de entenderse así tal cual como concepto, y cuando lo explico siempre me gusta hacer el siguiente ejemplo. Cuando nosotros a veces discutimos con otra persona, por ahí que se nos prende la lucecita y decimos, ok, ya, ¿cómo hago caer a esta persona? Y por ahí, ah, sí, tú me dices que esto es de este modo, pero ¿de dónde sale? Entonces empezamos a pedirle como que nos dé las fuentes, que nos diga de pronto quién lo dijo, de dónde salió, de qué libros lo leyó, no lo sé. Y nosotros en nuestro discurso, pues, decimos que nosotros sabemos esto, y damos toda nuestra opinión. Pero muchas veces, como queremos hacer caer a la otra persona, hablamos como que nosotros supiéramos y fuera, no sé, información súper verificada, súper real, súper veraz. Pero muchas veces no es cierto, simplemente queremos hacer que la otra persona pise el palito porque en una discusión es una situación en la que yo quiero ganar y tú tienes que perder. Y a veces por yo ganar y que tú pierdas, lo que hago es un poco mentir o exagerar sobre lo que yo estoy diciendo. Y, por ejemplo, una persona que tiene pensamiento crítico, si muestra integridad intelectual, no lo haría. O sea, por ganar, entre comillas, una discusión, nunca diría o daría información que sabe que no es cierta, que no es real, o que de pronto no ha verificado si es válida o no. Cuando hablamos de confianza en la razón, nos centramos en que es importante reconocer que la razón nos ayuda, o sea, que se siga desarrollando la razón es enriquecedora para la humanidad. Gracias a la razón es que se han dado pues todas estas tecnologías, todas estas investigaciones, todos estos nuevos conocimientos que lo único que hacen es, o lo que tratan de hacer es brindarle las herramientas, las mejores herramientas al ser humano para que pueda ser feliz, para que pueda ser mejor, para que pueda mantener mejor su salud, para que tenga más años de vida, etcétera.
Cuando hablamos de perseverancia intelectual es no darnos por vencidos. Como les decía, incluso aprender a desarrollar el pensamiento crítico es un poco complicado porque tenemos que practicarlo, pero la verdad, una vez más, los frutos que da son increíbles. Y bueno, la imparcialidad. ¿Qué es la imparcialidad? Reconocer todos los puntos de vista. Entonces, un pensador crítico, como les dije también en un inicio, tiene la capacidad, por ejemplo, si está trabajando en equipo, escuchar las opiniones de los demás, tomar las mejores, no sé, lo más importante de las opiniones del resto, por ejemplo, condensarlas, integrarlas y así poder mejorar el trabajo, el producto que se quiere lograr. Y bueno, acá hay algo bien importante y que no podemos olvidar. Si la persona desarrolla pensamiento crítico, para que desarrolle pensamiento crítico es súper necesario que maneje información real, que maneje información que es veraz, que tiene calidad. ¿Y cómo yo puedo reconocer si esa información que yo estoy manejando tiene calidad o no? Es a través de lo que vemos en pantalla, que son los estándares intelectuales universales. Estos estándares son 9 y de hecho no es que en toda la información que vamos a manejar se van a cumplir los 9, pero consideremos que si cumplen 3, 4, 5, es como, ok, sí, ya esto me va dando una mayor, ¿cómo podríamos explicarlos? Me va a permitir como reconocer que esa información sí es más probable que sea veraz, que sea una información de calidad y no de pronto cualquier rumor o una información que no tiene una fuente clara y tal vez no sé si lo que estoy leyendo o lo que estoy escuchando es real o no. Entonces, cuando hablamos del estándar de claridad es que la información que llega a mí se entienda. ¿Está bien? Por ejemplo, si estoy leyendo un artículo de periódico, la idea es que el artículo se entienda. ¿Por qué? Porque es para público en general. Cuando me refiero a la veracidad, es que la información sea verdadera. Una vez más se relaciona a que esta información, ¿de dónde, por ejemplo? ¿Cuál es la fuente? ¿Sí? No considerar una vez más el ejemplo, vuelvo al ejemplo de las fake news. Las fake news muchas veces no te pone de dónde viene, o por ahí te pone el doctor tal, pero, o sea, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿De cuál es su nacionalidad? ¿Qué ha estudiado? O sea, es una persona que realmente sabe del tema. Eso es importante reconocer. La precisión es que se dé la información con detalle. Está bien. Por ejemplo, si yo quiero hacer una pequeña infografía acerca de pensamiento, de hecho, lo primero que tengo que poner es la definición, ¿no? La definición y por ahí algunas cositas más. Pero hay información que yo no puedo dejar de lado, porque ¿cómo voy a hablar, por ejemplo, de pensamiento si ni siquiera lo defino primero? Son cosas básicas que tengo que detallar y que tengo que dar para que la información sea más precisa y más real. La relevancia, que no perdamos de vista la idea central del tema. Creo que lo más fácil o el ejemplo más fácil de entender es cuando estamos escuchando un debate político. Entonces, al político A le preguntan sobre educación. Entonces te dice, sí, porque la educación es importante y nosotros vamos a hacer escuelas, pero también a los maestros se les va a dar más dinero y que los hospitales. Entonces ahí empezamos a perder la idea central. La idea es que si cumple con la relevancia, es que toda la información que se va a manejar es relacionada al punto central. Por ejemplo, en este caso, que toda la información esté relacionada con pensamiento o con pensar, que es lo que estamos viendo ahora. Profundidad, que se toque el tema en su totalidad, dependiendo también del tipo de información que estamos viendo, ¿no? Porque no voy a pedir que sea una información muy completa si estoy leyendo un artículo.
a diferencia de la información que es mucho más completa, por ejemplo, en un volumen de un libro. Entonces también tenemos que aplicar esos estándares intelectuales con criterio según la información que yo estoy manejando. Si es un libro, si es un artículo, si es una infografía, etcétera. La amplitud que considere diferentes puntos de vista. Muchas veces vamos a encontrar que, por ejemplo, artículos de investigación son desarrollados por varios autores, entonces cada autor como que tiene su propio punto de vista y esto enriquece más la información que se maneja. La lógica, que tenga un orden, que a veces no se cumple, por ejemplo, en las películas, ¿no? A veces las películas o las series empiezan como, está pasando, no sé, un bombardeo, y de la nada, 24 horas antes, y te explican lo que pasó antes. Eso no funciona muy bien, como les digo, en una película, pero si estás leyendo un artículo de una investigación específica o estás leyendo un libro, o sea, una vez más, tiene que tener cierto orden, ¿no? No te voy a empezar a explicar cuál es la clasificación de la personalidad, digamos, o la clasificación de las habilidades sociales, si es que primero no te he explicado qué son habilidades sociales, que es lo más básico, para poder yo después decirte, ok, sí, estas son las habilidades sociales o esto significa habilidades sociales y estas son. La importancia, que es el alcance o la repercusión que puede tener esta información. Por ejemplo, que si yo quiero dar a conocer sobre la adopción, la importancia de la adopción, yo, por ejemplo, voy a ponerme de una forma sesgada decir que solamente este tipo de personas pueden adoptar porque solo este tipo de personas serían buenos padres. O sea, ahí sesgaría la información. La idea es que yo dé una información general y que eso me permita que la información que estoy dando tenga una repercusión general también y no sea como solamente orientada a cierto grupo de personas. Y justicia, que seamos imparciales y objetivos, que la información sea imparcial y objetiva, que no sea sesgada, porque a veces nosotros queremos o tenemos una opinión acerca de un tema. Entonces, cuando lo desarrollamos, está relacionado solamente a ese punto de vista. Pero la idea es que seamos imparciales y que no nos vayamos solamente por lo que yo creo o lo que yo deseo, sino que presentemos la información real, completa, tal cual y se da. Entonces, sobre los beneficios de aprender a pensar, tenemos en realidad muchos. Aprender a pensar nos permite tomar decisiones acertadas. Espero que eso sí haya quedado como muy claro, porque desde un inicio ya lo habíamos estado manejando y se había repetido mucho la importancia de cuál es su repercusión en nuestras decisiones. El poder evitar conflictos, porque muchas veces si yo tengo la capacidad, por ejemplo, de tener pensamiento crítico, valido también la opinión de otros y así, por ejemplo, puedo mantener relaciones interpersonales más sanas, más sinceras, más íntimas también. Nos permite economizar tiempo porque al final si tomo, por ejemplo, decisiones adecuadas que me van a permitir lograr mi meta, mi objetivo, entonces voy a llegar más rápido, a diferencia de si hubiera tomado una decisión equivocada y pues al final me estoy alejando de este objetivo, por ejemplo. Creo que esto también lo hemos dicho mucho, nos permite llegar a nuestras metas. También nos permite el pensamiento crítico, por ejemplo, o el pensar adecuadamente, nos permite aprender más rápido. Nos facilita ese proceso de aprender. Y también nos permite adaptarnos más rápido al cambio.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene apertura, que tiene un pensamiento flexible, que reconoce diferentes puntos de vista. Entonces, es una persona que también está en constante cambio, en constante evolución. Entonces, bueno, los invito a que seamos pensadores críticos y que empecemos el cambio ahora para poder hacer felices. O bueno, para que aprendamos a ser felices. Por acá están algunas referencias de algunos libros. Siempre me gusta como presentarlos para que vean que la información que les trato de brindar siempre es información que de alguna manera es válida, ¿no? Justo hablando del pensamiento crítico y pues de los estándares intelectuales universales. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Leslie Tantaleán. Entonces ahora hemos habilitado el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas, pueden escribirlas por el chat para que así se puedan absolver las interrogantes que ustedes tengan. Creo que no hay preguntas. Bueno, sí, todavía no están poniendo preguntas, hay aplausos, excelente ponencia, dice. Más bien, me permite hacerle una pregunta. ¿Cómo Claro, hacer los docentes universitarios, cómo hacer para que los alumnos tengan una mejor posibilidad de pensar? Creo que en lo personal he aprendido que es necesario enseñarlo. En nuestro caso, en la Facultad de Psicología, en el taller de Desarrollo Personal 1, que está más centrado en este desarrollo del ser humano, pero en el ámbito cognitivo, se toca este tema. Y bueno, hemos visto, o al menos he podido ver cuál es el cambio en los alumnos. Porque, por ejemplo, en mi caso tengo a los alumnos de primero, que es de este taller, y también los tengo en segundo semestre. Entonces es el cambio es abismal, claro, siempre y cuando el alumno toma en cuenta todo este aprendizaje y lo practica. Y entre ellos mismos tienen como también mucho más cuidado con los rumores, con las opiniones que pueden dar. Sus opiniones también son como más centradas en evidencias, que ahora se habla tanto de las evidencias, ¿no? Entonces, creo que es necesario enseñarlo. No es algo que de buenas a primeras se pueda aprender. O bueno, también hay mucha información, por ejemplo, se puede brindar lecturas, tenemos a Richard Paul, a Linda Elder que trabajan mucho este tema, y bueno, la información también, muchas de estas ideas están como basadas en su teoría. Entonces la idea es investigar o enseñar, creo. Al menos esa es mi opinión por la experiencia que he tenido. Sí, muchas gracias. Acá hay una pregunta de Ciani. Dice, excelente ponencia. Mi pregunta es ¿cómo actúa un pensador crítico frente a la cultura de la cancelación? Igual el pensador crítico tiene que tener una apertura muy grande, ¿no? Y siempre es tratar de entender por qué esta opinión, por qué esta idea. Y una vez más, cuando no tenemos claro, por ejemplo, a qué se refiere la persona, o tal vez no estamos de acuerdo con esa opinión, no estamos de acuerdo con esto, lo primero que tenemos que hacer es cuando se presenta una situación de este tipo, porque no sé, estamos en una discusión o en una conversación, mejor dicho, con una persona que puede presentar ciertas tendencias a este tipo de cultura, por ejemplo, es ir trabajando con preguntas, ¿no? Ok, pero ¿y esto es así? ¿Y por qué dices que esto es así? Y explícame más.
es trabajar por preguntas que en realidad nosotros lo trabajamos también en terapias, ¿no? Más que nada en la terapia cognitiva conductual. Y a través de esas preguntas muchas veces podemos dejar en evidencias estos vacíos que pueden haber. Y deja también en evidencia incluso, o sea, no solamente este tipo de cultura, sino una vez más, ¿no? Creencias irracionales, creencias prejuiciadas que tenemos. Sí, gracias. Otra pregunta de Juan Francisco dice, un requisito indispensable para desarrollar el pensamiento crítico es estar informado sobre el tema. Sí, de hecho es súper importante eso. Al menos tener una idea básica, ¿no? Porque como decía, no es que siempre vamos a tener toda la información sobre un tema. Incluso siendo especialistas, hoy día conocía casi todo y ahora, no sé, y mañana o pasado que no revisé información, hay información nueva. Pero sí, la idea es al menos, como les decía, tener la información básica de ese tema. Si yo manejo la información básica de ese tema, como que ya me puedo, por ejemplo, ya puedo como dar una opinión o siempre también tener en consideración lo que les decía desde un inicio, ¿no? Al menos nuestra carrera, nuestra ciencia no es una ciencia exacta. Y hay diferentes opiniones, diferentes autores que van a trabajar un mismo tema, un mismo concepto. Entonces, por ejemplo, el pensador crítico tiene consideración eso, ¿no? O sea, yo te digo que el pensamiento es esto de acuerdo a tal punto de vista. O después de haber revisado estos autores en particular, la definición de pensamiento es tal. Pero reconocemos que tampoco es toda la información. Eso es súper importante. Bien, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Le agradecemos por la participación a la magíster Leslie Tantaleán Oliva. Excelente su exposición y hasta otra oportunidad. Muchísimas Muchas gracias gracias. por la asistencia de todos ustedes. Muchas gracias por la ponencia en este otro evento de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Hasta luego.